Hoy te voy a contar cómo gestiono mi dinero. Cosas sencillas, prácticas, sentido común, que a mí me ha ayudado a sentirme muy a gusto con mi dinero y espero que a ti también. Además, al final del vídeo te voy a hacer un regalo. Así que, empezamos. Para controlar tu dinero tienes que ser tú el que decide dónde va todos los meses. Si únicamente vas haciendo tu vida, vas gastando y te das cuenta que a final de mes te han sobrado 20 euros, no llegaremos a ninguna parte así. Y para ello, una de las técnicas más sencillas es el budgeting, que viene del inglés de hacer presupuestos y es literalmente esto, es decidir tú por adelantado en qué gastarás el dinero cada mes. Es decir, te haces unos pequeños presupuestos, como las empresas que deciden que este año dedicarán tanto dinero a investigación y tanto dinero a marketing, pues tú decides por adelantado que este mes le vas a dedicar tanto dinero a tu comida y tanto dinero a salir por ahí con tus amigos. Obviamente te surgirá la duda de, ¿pero cómo hago este presupuesto? ¿Cómo decido cuánto dinero para cada cosa? Y aquí me gusta mucho la norma del 50-30-20. Esta norma nos da un poco unas guías y nos dice que deberíamos dedicar el 50% de nuestros ingresos a gastos vitales, es decir, pagar tu vivienda, tu comida, la farmacia, etc. Un 30% lo podrías gastar en gastos extraordinarios, básicamente todo aquello que nos da calidad de vida, ¿no? Salir a tomar algo, ir al cine, apuntarte al gimnasio, comprarte ropa. Esto podrías dedicar un 30% de tus ingresos. Y nos queda el 20% restante, que eso debería ser ahorro. Para mí este 20% es muy importante, porque el ahorro es el que nos permite hacer planes de futuro, estar tranquilos con nuestra vida, no tomar decisiones apuradas a veces en cuanto a lo económico. Entonces me gusta mucho esta norma porque en un 50-30-20 tenemos el ahorro ya planificado. Para hacerlo un poco más claro, imaginemos que nosotros tenemos un sueldo de 1.500 euros cada mes. Pues según esta norma del 50-30-20 deberíamos dedicar 750 euros, es decir, el 50%, a gastos vitales. Pues tu vivienda, la comida, etc. 450 euros al mes los puedes dedicar a gastos extraordinarios, cosas que te quieres comprar, planes que quieres hacer, etc. Y cada mes deberías ahorrar 300 euros, es decir, un 20% de nuestro sueldo. Si te fijas, con esto llevamos algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cada mes ahorraremos 300 euros, lo que significa que en un año tendremos ahorrados 3.600 euros. Si eso es suficiente dinero o no para ti, no lo sé, ahí cada uno tiene sus planes vitales, pero con eso ya puedes saber un poco cuánto ahorrarás y si eso está en línea con tus planes de vida. Si no te gustan estos porcentajes, porque por ejemplo hemos visto que nos dan 750 euros de gastos vitales, depende de dónde vivas y de tu unidad familiar, puede que esto no sea suficiente. Pues tienes dos opciones, puedes jugar con los porcentajes y decir que en tu caso en vez de 50-30-20 harás 60-20-20 y destinarás un poco más de dinero a tus gastos vitales. Yo en este caso siempre intentaría priorizar el ahorro, asegurarme que ahorramos y luego ya jugamos con los demás porcentajes. Y si no, siempre tienes la opción de ganar más dinero. Y manteniendo este 50-30-20, pues el 50% de si ganas 5.000 euros al mes, pues podrás dedicar 2.500 euros a tus gastos vitales y con eso, con suerte, ¿no?, podrás vivir mejor. Entonces, bueno, busca a lo mejor jugar con los porcentajes, adecuar esto a tu situación de cuántos ingresos tengas ahora mismo, pero bueno, creo que 50-30-20 es una buena norma para empezar. Perfecto, hasta ahora tenemos un modelo fácil de entender, tenemos unos presupuestos con los que trabajar, pero ¿cómo funciona esto en la vida real? A mí me gusta trabajar con distintos bancos o distintos espacios para cada cosa, y es bastante fácil en realidad. Volveremos al ejemplo de estos 1.500 euros al mes. Todos tenemos una cuenta en un banco donde nos llegan esos 1.500 euros a principios de mes y lo primero que tenemos que hacer es programar una transferencia para que tal cual lleguen 1.500 euros, 300 euros se separen y los puedes mandar a otro banco donde tienes otra cuenta para ahorrar dinero, o a veces en el banco te dejan separar un poco de dinero y le llaman, no sé, una hucha, un espacio separado, pero puedes separar el dinero para que ya no aparezca en tu cuenta. Esto para mí es lo más importante porque a principio de mes ya nos aseguramos que ahorraremos el 20%, que ahorraremos 300 euros cada mes. Los separamos y ojalá no tengamos que tocarlos nunca, a no ser que tengamos un plan para utilizar los ahorros. Si haces esto ya puedes notar un gran cambio en tu vida y es que vas a planificar cuánto ahorras, lo sabrás. Hay mucha gente que no sabe cuánto ahorra, lo descubre a final de mes si le ha quedado algo. Esto ya te puede situar en una muy buena posición. Pero ahora lo que nos pasa es que nos han quedado 1.200 euros en nuestra cuenta, que estos son un poco nuestros ingresos reales, es el dinero con el que podemos hacer vida. Y a partir de aquí tenemos que distribuirlos entre gastos vitales y extraordinarios. Aquí es donde a mí me gusta trabajar con dos bancos distintos. En esta cuenta principal dejo 750 euros, el dinero que voy a tener disponible para gastos vitales. Y luego, en otro banco, hago otra transferencia, como he hecho al principio, para ahorrar, hago una transferencia de 450 euros
y ahí es donde puedo ir gastando ese dinero en gastos extraordinarios. Para cada uno de esos bancos yo tengo una tarjeta asociada a esa cuenta y entonces con eso yo voy gastando dinero. ¿Voy un día al supermercado? Pago con mi tarjeta de gastos vitales. ¿Voy un día a comer fuera con mis amigos? Pago lo que para mí serían unos gastos extraordinarios. Y así voy haciendo vida. Solo tengo que tener claro que estoy gastando de la tarjeta que me corresponde. Con este sistema es bastante fácil ceñirte a tus presupuestos, porque solo tienes 1.200 euros en total para gastarte y sabes que aquí realmente hay 750 y cuando te pases no habrá dinero, y aquí también hay 450 euros que si te pasas pues tampoco hay dinero. Entonces te ciñes bastante a tus presupuestos. Siempre puedes hacer trampas, obviamente, y gastar con lo que no es, sacar dinero de los ahorros, pero allá tú un poco. Lo que me gusta de este método es que hace fácil seguir los presupuestos. Además tiene un beneficio extra, que es que si te fijas, por ejemplo, a nuestra tarjeta de gastos extraordinarios, le mandaremos cada mes el 30%. Cada mes le mandaremos 450 euros y si no los gastas todos, pues se van acumulando. O sea, si yo en enero ahora mando 450 euros y solo gasto 150, todavía me quedan 300 euros. Al mes siguiente llegarán 450 euros más, que sumados a los anteriores 300 que ya tenía, ahora tengo 750 euros para gastarme en cosas extraordinarias. Gracias a esto, pues me podría llegar a comprar, yo que sé, un iPhone nuevo, o un ordenador, o un viaje muy chulo, y con eso no estoy sacando dinero de mis ahorros. Es dinero que yo dedico a cosas extraordinarias, pero decido ir moviéndolas por el tiempo y siempre juego con mis 450 euros. No tiene mucho más secreto. Una vez tenemos montado nuestros pequeños presupuestos y el sistema de ahorrar y tener diferentes tarjetas, ya podemos hacer vida. Lo que a mí me gusta entonces es, durante el año, llevar el control de ese dinero. Te lo voy a enseñar ahora cómo lo hago, pero para eso necesitamos el ordenador. Vale, pues para llevar un control de mis gastos, a mí me gusta utilizar un Excel, que bueno, en este caso es un Google Drive, pero eso da un poco igual. La cuestión es que hay servicios o aplicaciones que hacen esto en teoría, pero a veces no se conectan con todos los bancos o no te traquean bien si algo que es comida, a lo mejor se piensan que es como ropa o no sé, a mí no me gusta mucho. Además, me gusta hacerlo manual porque así, yo qué sé, si una noche te has gastado 100 euros por ahí, pues como te da el dolor de tú tener que poner manualmente que te has gastado 100 euros. Y eso es como revelador. Entonces, ahora mismo ya puedes ver que esta es mi plantilla. Es una plantilla muy sencilla donde puedes poner el dinero que vas ingresando y luego el dinero que vas gastando. Puedes ver que la plantilla tiene en cada fila pues un ítem diferente de gasto o de ingresos y cada columna luego es un mes, de enero hasta diciembre. Entonces yo la he preparado para que cuando empieces ya puedas poner, por ejemplo, tus ingresos, tu sueldo. Imaginemos este caso en que, como decíamos antes, tenemos un sueldo de 1.500 euros cada mes. Pues lo podrías poner aquí directamente en sueldo, 1.500 euros en enero, y ya ves que se nos suman y nos dice, oye, este mes total de ingresos 1.500. Yo qué sé, si fueras autónomo o tienes otras fuentes de ingresos, podrías ir poniéndolo aquí. Una vez pones tus ingresos, pues también puedes ir poniendo los gastos. Y aquí puedes ver que lo he separado entre los gastos que yo considero vitales para mí, como sería pagar tu vivienda, ¿no? El alquiler o la hipoteca, y luego cosas como los suministros, electricidad, agua, gasolina, para tu coche, por ejemplo, etcétera, o supermercados, comida, farmacia. Para mí todo eso es vital, lo necesito, no puedo prescindir dinero en esto. De aquí, si fuéramos poniendo el dinero y, por ejemplo, tú dices, yo pago, yo qué sé, 800 euros cada mes de hipoteca, pues los puedes poner, en realidad puedes hacer pues control o comando C y V, y luego ya lo pones en cada mes, porque imagino que vas a pagar bastante lo mismo. Y aquí ya puedes ver, ¿no?, que gastarás 800 euros mínimo en gastos vitales cada mes, lo cual ya nos ha jodido toda la planificación, pero bueno, esto es un ejercicio teórico, digamos. Y aquí solo tienes que ir rellenando. Cuando tengas un gasto, yo lo que hago es poner un igual y pongo, yo que sé, me he gastado 53 euros en el súper, pues pongo igual 53 y ya se pone aquí. Y luego, al cabo de una semana, he vuelto a ir al súper y me he gastado, yo que sé, 94 euros, pues en la misma casilla, ahí donde ya he puesto igual 53, pongo más 94 y veo que he gastado en total 147 euros al mes en supermercado y comida, que luego si fuera aquí arriba podría ver que son 53 más 94, pero eso da un poco igual, es solo para ir haciéndolo fácil el ir poniéndolo. Tienes todos los gastos vitales y obviamente debajo todos los gastos extraordinarios. Aquí es lo que para mí no es vital gastar dinero en Netflix, ni en ropa, ni en tecnología. Me gusta gastarlo, pero no me voy a morir si no lo hago. Entonces aquí puedes empezar, yo qué sé, desde poner que Netflix te va a costar 9,99 y lo pagarás todos los meses, y otra vez igual, haces comando C y comando V y ya lo dejas puesto. Yo aquí he puesto algunas suscripciones, pero obviamente eres libre de venir aquí, descargarte esta plantilla
y cambiar lo que quieras. Yo no pago Spotify, yo pago Apple Music, pues pon Apple Music. Puedes incluir nuevas filas, por ejemplo, si haces botón derecho, puedes insertar una fila encima y ya está. Puedes poner aquí, yo que sé, que nosotros vamos a pagar HBO Max. Pues ponemos HBO Max y decimos que pagaremos también 9,99. Eso da igual. Pon aquí los gastos que tú quieras. Lo importante es que luego esto te lo suma otra vez aquí debajo. Puedes ver total de gastos extraordinarios y ocio. Y tenemos pues ahora mismo 19,98. Y vemos que en total, pues si este mes hemos ingresado 1.500 euros y hemos gastado 947 en vitales y 19,98 en extraordinarios, hemos conseguido ahorrar 533 euros. Eso, idealmente, siempre debería haber aquí nuestros 300 euros ya de base que hemos dicho que ahorrábamos, ese 20%. Pero bueno, la plantilla es únicamente para ir viendo cómo gastamos el dinero. También puedes ver que a la derecha del todo tienes los sumatorios totales por categoría. Así que podrías llegar aquí y a final de año, como hice yo en el vídeo anterior, que si quieres puedes ir a ver, yo sabía exactamente todo el dinero que gasté en gimnasio el año pasado, y en suplementos, y en ropa. Eso está muy guay, es porque a mí me gusta llevar ese control, es porque aparte de la tranquilidad veo estos números que me mola tenerlos. Pero eso ya cada uno. Esta plantilla está pensada para esto, para que la puedas modificar, puedas renombrar las cosas de aquí, incluir más cosas, pero siempre fíjate que los sumatorios funcionen. Es decir, en mi total de gastos vitales que veo aquí, esta celda de aquí, puedes ver que la fórmula es el sumatorio desde el número 6 hasta el número 14. Perfecto, me lo está sumando todo. Si vieras que se ha dejado el 6 o se ha dejado el 14, pues inclúyelo para que la suma esté bien hecha. Eso puede ser que cuando empieces tú a incluir nuevas filas cambie un poco, pero no debería. Es bastante fácil utilizar un Excel. Antes de terminar hay dos cosas que quería mencionarte, que es que arriba a la izquierda puedes ver una columna amarilla que pone actualizado. Aquí es para que vengas y pongas lo he actualizado el 10 de enero a las 3 de la tarde. A las 15:00. Entonces, cuando luego vengas al cabo de una semana y pongas tus ingresos, puedes saber que, vale, todo lo que estaba hasta el 10 de enero a aquella hora ya lo has puesto. Es una tontería, pero a mí me ha ayudado mucho. Y también puedes ver que, en este caso abajo del todo, hay una sección que pone notas. ¿Por qué? Porque obviamente tendrás una categoría para todo y habrá cosas que irá, por ejemplo, a otros y quedará por ahí. O a lo mejor a veces en tecnología empiezas a poner un montón de cosas, como yo, que me gasto 150 euros en un mes en cosas tecnológicas. Puedes poner el detalle aquí. Por ejemplo, yo qué sé, y pago una multa de aparcamiento el otro día y me costó 30 euros, pues pongo aquí 30 euros. Y como no me voy a acordar a final de año, pondré pues multa 30 euros. ¿Que me gasto 150 euros nuevos en una mesa? Pues por ejemplo, la mesa iría a cosas para el piso, pero si luego en algún momento digo, ay, pero ¿por qué me gasté 150 este mes? Pues puedo poner mesa, comedor, 150 euros. Y ya está, es únicamente si quieres dejarte anotaciones, porque obviamente el Excel no va a ser siempre 100% igual. Pero lo importante es que tengamos esta sensación de realidad teniendo los gastos controlados. Para trabajar con esta plantilla ahora es muy fácil, solo tienes que ir haciendo vida y vas gastando con tus tarjetas que hemos dicho antes. Las puedes tener en el móvil también, si quieres, no hace falta tenerlas en físico. Pero luego una vez a la semana, a mí me gusta una vez a la semana, por ejemplo, pues vienes, entras en las aplicaciones de tus bancos y vas poniendo manualmente todos los gastos. ¿Es un rollo? Sí que lo es. ¿Pero también va bien? También va bien, porque así cada semana eres consciente de lo que vas gastando, de lo que vas ahorrando. Si lo haces como una vez al mes, primero, tendrás tantos gastos que poner que no lo harás. Y segundo, que al final lo harás como 12 veces al año, no tendrás una sensación muy clara de tus finanzas, mientras que una vez a la semana, son 52 veces al año, es una sensación muy realista. Entonces, por eso te recomiendo utilizar la plantilla así. Para tener esta plantilla, únicamente tienes que ir al link de la descripción y ahí la puedes descargar totalmente gratis o hacer un donativo si quieres apoyar el canal. Y una vez la tengas ya es totalmente tuya. Utilízala en tu ordenador, súbela a tu Google Drive si quieres y empieza a personalizarla, customizarla para que se adapte a tu situación, tus ingresos y tus gastos, y a partir de ahí empezará a controlar tu dinero. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver este vídeo de aquí, donde te cuento todo el dinero que gasté en 2023, gracias a que con esta plantilla tengo esta visibilidad. Y si no, también puedes suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. ¡Adeu!